lugar, maestros, nuestros hermanos que trae la clase de hoy, que cada uno de nosotros. En presencia está de Cristo, ve su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo trazo su velo, hoy no puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día y su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo hablar con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, glorioso, ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, tengan todos buenos días. Es un placer volver a verles, ¿verdad? Amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos. Vamos a entrar en la lección de esta mañana, hermanos. ¿Verdad? Pues año nuevo, ¿verdad? Y gracias a Dios que en este primer día de la semana, primer domingo del año, aquí estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, les deseo de todo corazón que todos sus propósitos se cumplan, que todo lo que ustedes se hayan propuesto para este 2025 les salga conforme se lo han propuesto, ¿verdad, hermanos? Tenemos que nosotros echarle ganas, ¿verdad? No quedarnos a medias con todo lo que nos proponemos. Y también, hermanos, en el aspecto espiritual, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que habernos propuesto también algo, algún propósito, algo en lo que yo deba de cambiar, obviamente, ¿verdad? Para mejorar el servicio que yo doy al Señor como cristiano, ¿verdad? Como hijo
Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, si yo les preguntara cuántos de ustedes recuerdan el día que se bautizaron, podrían contestar con precisión, no, pues si yo me bauticé tal día, ¿verdad? Y usted alguna vez se ha considerado o se ha hecho la pregunta, ¿usted es un discípulo o usted solamente es un miembro? ¿Alguna vez se ha considerado esa pregunta, hermanos? Hermanos, el propósito de este estudio es para que nosotros nos demos cuenta en qué áreas de mi cristianismo estoy flaqueando, qué es lo que a mí me hace falta reforzar como hijo de Dios, en qué estoy fallando, ¿verdad? Ese es el propósito de este estudio. Y más bien, ¿verdad? Como dice el título, ¿verdad? El tema, que es un discípulo, pero quizás un tema más correcto o el nombre más correcto para este tema debió haber sido ¿cuáles son las características que debe de haber en un cristiano? ¿Verdad? Entonces, hermanos, la escritura nos dice en Hechos 11:26. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y como vemos, en la escritura nos dice, según el contexto, que Bernabé y Saulo, o Pablo, por su nombre romano, se quedaron allí por un tiempo con un grupo de personas y en particular con la iglesia, y que se enseñaron a mucha gente, y que por primera vez a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos, perdón, por primera vez ahí en Antioquía. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios términos con los que se puede describir lo que es un cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo nos dice que somos luminares, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, hermanos, ¿verdad? Incluso también acá en la carta de los Romanos, refiriéndose a toda la congregación, dice que somos la congregación de los primogénitos, ¿verdad? Entonces, vemos todo ese tipo de términos que se nombran, hermanos, ¿verdad? Discípulos o también cristianos, ¿verdad? Pero, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando oímos esta palabra? ¿Cuáles son las características que debe tener un discípulo? ¿Verdad? Bueno, el diccionario de la lengua española nos dice que un discípulo es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de su maestro. También el diccionario W.E. Bay nos dice que la palabra discípulo viene del griego matetes y que literalmente significa un aprendiz. Y luego nos sigue diciendo, denota a uno que sigue la enseñanza de uno. De todos los que manifiestan que son sus discípulos permaneciendo en su palabra. Por eso, hermanos, es que un discípulo es aquel que permanece en la palabra, como dice el Señor allá en el libro de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, perdón, a los judíos: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nos sigue diciendo el diccionario de Vine que un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro, ¿verdad? Y ese es uno de los propósitos que existe, que debe de existir en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos ir mejorando día con día para ir acercándonos a imitar al maestro. Por eso es que allá la escritura nos dice en 2 Timoteo 3:16-17 que toda la escritura es inspirada por Dios y
y luego dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, o sea, capacitado, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, varios pasajes para darnos cuenta que la Biblia menciona discípulos en diferentes, por ejemplo, tenemos a los discípulos de Juan, ¿verdad? Dice lo que dice Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ellos tenían esa inquietud, ¿verdad? Entonces vemos que estos eran discípulos de quién? Discípulos de Juan. Por lo tanto, lo imitaban, hacían lo que él hacía y vivían como él vivía. En Mateo también, pero en el capítulo 22 y en el versículo 15 y 16 también encontramos que dice la escritura: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Entonces aquí encontramos que estos eran discípulos de los fariseos. También allá en Juan, en el libro de Juan, pero en el capítulo 9, versículo 27 y 28, dice la escritura: él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? El contexto está hablando del ciego de nacimiento que Jesucristo había sanado, ¿verdad? Y los fariseos preguntaban cómo es que le habían abierto los ojos, ¿verdad? Y luego dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces encontramos que la escritura hace referencia a discípulos de Juan, discípulos de los fariseos y discípulos de Moisés. Y también, ¿verdad?, no puede faltar los discípulos del Señor. Pero dice aquí, ¿verdad?, que ellos, cuando él les dijo que si querían ser discípulos del Señor, que ellos le insultaron y que reaccionaron con enojo y que dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿verdad? Hermanos, pero dice allá en Mateo 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Hermanos, y nuestro deseo y nuestro interés debe ser en particular, ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y como dice el himno que cantó ahorita el hermano, ¿verdad? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Ese también es un interés que debe existir aquí muy adentro de nuestro corazón, porque servimos a Dios, porque somos siervos del Rey de Reyes, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro deseo. Ahora, muchos eran sus discípulos en el tiempo que Jesús andaba predicando, ¿verdad? Y una cosa que nosotros debemos hacer diferencia que muchos eran discípulos, pero no todos fueron apóstoles, ¿verdad? Y la escritura a veces se refiere a los apóstoles solamente a ellos como discípulos, ¿verdad? Dependiendo del contexto que se está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me debo de caracterizar? Bueno, según la definición que ya vimos ahorita, y teniendo ya en cuenta esto, un discípulo, pues es un aprendiz, Como aprendiz, debo de reconocer que necesito del maestro, porque no lo sabemos todo, e ignoramos aún todavía mucho. Y otra cosa que nos debemos de dar cuenta, que tampoco somos dueños de nuestra conducta. Fíjense lo que dice allá en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre
que camina es el ordenar sus pasos. Quiero que vean otro pasaje, el mismo pasaje, pero en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Pero, ¿verdad? Los hombres que dicen: no, pues mi vida es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Yo soy dueño de mi destino. A mí nadie me puede decir cómo vivirla. Además, como yo vivo, no perjudico a nadie. E incluso, hermanos, hay gente que pone condiciones a Dios. Si tú me cumples esto, entonces sí, ya yo voy a empezar a ir a la iglesia. Pero si yo soy un estudiante de la Biblia, un aprendiz, ¿de quién estoy aprendiendo? De Dios, del Señor. Hermanos, esperemos que nosotros seamos uno de estos, un aprendiz. Y no un aprendiz, porque muchos hermanos quieren ser discípulos. Hay muchos que quieren ser discípulos del Señor, pero desafortunadamente quieren ser discípulos siendo ellos su propio maestro. Y esto es algo que nosotros no debemos tener en nuestra persona, ¿verdad? Debemos ser dóciles, sumisos a lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 28, versículo 19-20, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, si este texto, ¿verdad? Bueno, este texto de por sí es controversial para el sectario, ¿verdad? Porque dice que es un texto agregado y que es un texto alterado y que no se debe bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y hay muchas cosas, ¿verdad? Pero una cosa que nosotros debemos de analizar, que también entre las mismas hermandades hay ciertos desacuerdos. Hay ciertos desacuerdos porque muchos hermanos dicen que a la persona hay que discipularla muy bien, ¿verdad? Hay que enseñarle muy bien, y como que si hubiera un cierto tiempo que la persona debe de aprender, ¿verdad? Que debe tomar cierto tiempo para aprender. Y es cierto, ¿verdad? La postura que tienen estos hermanos. Es cierto de que, bueno, si una persona entra hoy y se quiere bautizarlo luego, pues bueno, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe del plan de salvación? Como por ejemplo, hermanos, se da la serie de estudios que tuvimos sobre el plan de salvación. Si después de que terminó esa serie de estudios, alguien haya tenido el deseo de bautizarse, pues entonces nosotros hayamos comprendido que la persona entendió lo que tenía que hacer y haya sido suficiente para que se bautizara, porque por eso se hizo énfasis en cada paso, ¿verdad? Y nos tuvo que haber quedado bien claro lo que es el arrepentimiento y lo que es la confesión, cómo debo de creer, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, discípulos, bautizar y enseñar. Y aquí debemos darnos cuenta, hermanos, que no hay más de una acción en el texto, sino que el texto nos dice es cómo que nosotros vamos a ir a ser discípulos, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, ¿verdad? Obviamente, cuando vemos que alguien se quiere bautizar y nosotros estamos conscientes de cuál es su condición, ¿verdad? Pues primero le vamos a preguntar: bueno, ¿usted sabe para qué es el bautismo? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando usted se ha sumergido en el agua? Y le tenemos que preguntar, ¿verdad? Y si ya dependiendo que veamos nosotros la persona, pues entonces nos acercamos, estudiamos con él y lo preparamos, ¿verdad? Pero tampoco necesitamos ser teólogos para poder encontrar la verdad, porque el plan de salvación es suficiente. No puede ser discípulo si no se bautiza.
como dije, ¿verdad? Para conocer la verdad no es necesario ser un teólogo. El plan de salvación es suficiente. Y es a través de esos estudios que conocemos la verdad que nos libera del pecado, ¿verdad? Y como dije, la postura de estos hermanos es porque hay mucha gente que se bautiza y no persevera. Porque cuando una vez que se bautizó, dice, no, hombre, si yo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Se les hace pesar. Y eso es porque realmente, pues, no se han arrepentido. La persona puede venir a mí y decirme que se quiere bautizar, y yo le creo, ¿verdad? Cuando confiesa. Pero, y tal vez me va a engañar a mí, pero a Dios no lo puede engañar. Por eso es bien importante comprender lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Además de esto, la salvación es individual. Dice allá en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En Juan, hermanos, capítulo 6, versículo 44 y 45, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y aunque el Señor los había alimentado, ¿verdad? Y había hecho milagros delante de ellos, ellos aún todavía no reconocían que Él era el enviado de Dios, que Él era el pan que había descendido del cielo. Y según el contexto, dice, ellos murmuraban de ¿cómo dice que tenemos que comer carne? ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Y hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, Él nos trae. Él nos trae. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, Él nos acerca, ¿verdad? Y somos enseñados por Él cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a aprender todo lo que enseña el plan de salvación. Entonces, debemos entender, hermanos, que nadie puede llegar a la salvación por sí solo. Porque el único poder para salvación es el Evangelio. Y a través del plan de salvación se enseña tanto eso. Y por eso es que nosotros debemos poner un buen oído, creer en lo correcto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice ya Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sabes? Según Juan 1:17. Y es cierto que Jesucristo murió por todo el mundo y murió por todos. Pero la gracia no es para todos. Porque la gracia es para el que está dispuesto a obedecer y vivir sumiso al Evangelio. Bueno, incluso hasta nosotros mismos, si no somos sumisos, si no somos obedientes a lo que la palabra de Dios enseña, bueno, pues también ya andamos errados, ya andamos equivocados. Una pregunta, ¿somos todos discípulos de Cristo o somos discípulos del mundo? Honestamente, hermanos, le dedicamos tiempo al estudio, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Y desafortunadamente, ahorita, pues la mayoría vive afanado, tenemos cosas que hacer, el trabajo está lejos, y andamos para arriba y para abajo, que la cita, que los niños, que el trabajo, y etcétera, etcétera, hermano. Y cuando hay tiempo, ¿verdad? Pues lo pasamos en el celular, en las redes, de televisión. Están al tanto de los artistas, qué está pasando, quién se murió, quién se divorció. Porque un discípulo, ¿verdad? Pues es un aprendiz. ¿De quién somos discípulos nosotros, verdad? Un discípulo, pues debe crecer.
Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hermanos, los hermanos pues recién conversos, este deseo debe estar en ustedes, obtener esa leche espiritual a través de la enseñanza del maestro, y no nomás los hermanos recién conversos, también nosotros, porque nosotros, ese es el alimento que le damos al hombre espiritual. Ese deseo debe estar en todos nosotros, y así ser un discípulo para ser un imitador del maestro. Por ejemplo, como eran los discípulos de Juan, se les podía identificar fácilmente, ya eran los discípulos de Juan, porque se comportan como el maestro, andan como el maestro, viven como el maestro, ¿verdad? Debemos de crecer en conocimiento si nos consideramos un aprendiz, un estudiante de la palabra de Dios. Un discípulo debe crecer para poder ser imitador de su maestro. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y una cosa, hermanos, que cuando nosotros hacemos caso omiso y no estudiamos y lo tomamos en poco, entonces el cristiano está a un paso de caer de la gracia. ¿Cómo nosotros vamos a poder defendernos si nos hace falta el conocimiento? Y una cosa que quisiera enfatizar un poco, ¿verdad? Que obviamente aquí no lo hacemos, pero los cristianos nunca debemos andar hostigando a la persona, preguntándole bueno, una cosa es hostigar y otra cosa es estar preguntando, ¿verdad? Si me entienden lo que es hostigar, estar encima de la persona, pues ya casi está enfadándola. ¿Cuándo se bautiza? ¿Cuándo se bautiza? Esto, aquello, esto, aquello. Entendamos que nosotros somos solamente, pues, oradores de la palabra de Dios. La palabra es la que hace el trabajo. La palabra es la que entra en el corazón de la persona, es la que germina en el corazón de la persona y da crecimiento, ¿verdad? Y los cristianos nunca andamos haciendo las cosas. Podemos preguntar a una persona que estudiamos, ¿verdad? Personalmente, ¿qué opina? ¿Se da cuenta cuál es la condición espiritual en la que usted vive? No, pues sí. ¿Se va a bautizarse? Sí. Pero no andar hostigando, pues ¿cuándo se bautiza? ¿Cuándo se bautiza? ¿Verdad? Y si se quisiera bautizar, pues hay que recordar que hay un costo por seguir al Señor, que hay cosas que dejar y que hay cambios que hacer en nuestra vida para que la persona no lo sienta difícil, para que el cristianismo no sea una vida pesada, no sea una carga. Ay, es domingo, me tengo que levantar, o tengo que ir. No, hombre, los hermanos me van a estar preguntando qué ando haciendo. Dice Lucas 14:28-29, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Te dije, ¿verdad? Que nomás ibas por el café, por el pan. No, hermanos, por eso nosotros necesitamos estar firmes y crecer. Y bueno, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Tú no vas a cambiar. Tú vas a dar tiempo y vas a regresar. Y debemos de demostrar a la gente, ¿verdad?, que nosotros no damos ningún paso para atrás. Por eso a las personas hay que decirle, bueno, usted ya estudió el plan de salvación, ya conoce y sabe lo que va a pasar. Acuérdense que hay que hacer cambios en la vida. Hay que hacer cambios. Hay que ser fieles al Señor, ¿verdad? Un discípulo debe estar en constante estudio porque debemos crecer. Fíjense lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y
sino de alimento sólido. El discípulo debe llegar de ser igual que el maestro. Que lo que aprendemos lo pongamos en práctica enseñando a los demás. Y aquí dice el discípulo, ¿verdad? Convirtiéndose en el maestro. Por eso dice ir a ser discípulos a todas las naciones. Porque somos imitadores del maestro. Pero fíjese lo que nos dice también el texto. Pablo nos exhorta. ¿Soy yo cristiano ya por cuántos años? Y aquí dice el texto, debiendo ser ya maestros. Ya tanto tiempo. ¿Cuántos años tengo que yo soy cristiano? Debiendo ya ser maestros, pero aún dice, tienen necesidad de que les vuelvan a decir los primeros rudimentos. Tienen necesidad de leche. Y no pueden digerir el alimento sólido porque no son maduros, no han madurado. No pueden tomar un tema sin tomarlo personalmente. No han madurado. No puede decir un hermano, hermano, así. Dice que esto no está bien, hermano. No, hermanos, debemos de crecer. El discípulo debe de crecer porque es un aprendiz y debe de permanecer en la palabra. Un discípulo es uno que permanece en la palabra del maestro. Ya vimos este texto de Juan 8:31. Que Jesús le dijo a los discípulos, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es sumiso a la enseñanza del maestro. Dice allá en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a dejar por mi maestro? Dice que el discípulo debe negarse a sí mismo como hombre carnal, como hombre terrenal. ¿Qué tuve yo que dejar para ser un discípulo? Bueno, vicios, alcohol, cigarro, mujeres, etcétera, etcétera, y todo lo que se le acumule, porque el hombre de hoy en día, eso es lo que le gusta, la borrachera, el despilfarro, las mujeres, no les gustan los compromisos, no se quieren casar, hermanos, y tantas cosas que podemos a nosotros sumarle. Pero un discípulo debe de negarse a él mismo. Y luego dice, y tome su cruz, dice el texto. Y una vez que uno toma su cruz, la de uno, porque dice, tome su cruz, no, la de uno, la de usted, no la del Señor, la de uno. Entonces nosotros comenzamos a seguirlo, ¿verdad? Debemos nosotros de cargar la cruz, hermanos, de ponerla al hombro. O a veces se nos hace tan pesada que preferimos mejor guardar. Tenerla ahí guardadita en un closet, ¿verdad? Y sin duda alguna, hermanos, especialmente en las fechas que pasaron de fin de año, porque todavía hay hermanos que sufren, que batallan, que saben que no deben que hacer esto y todavía lo siguen haciendo. No, nosotros no celebramos eso. Nos juntamos ahí para hacer una comida y decimos, hermanos, si usted está haciendo una comida en especial, fuera de lo habitual, usted está enredándose en las cosas que no debe de hacer. No debe de hacer. Entonces, hasta nos, como quien dice, tomamos vacaciones espirituales. Oh, es que va a venir la familia y tengo que atenderles y pues tengo que estar tranquilo, ¿verdad? Y entonces la cruz, ¿dónde la dejó? También hay un pasaje paralelo que me gusta mucho, estábamos hablando yo y esto, el hermano, ¿verdad? Que como los pasajes paralelos en otro libro nos dan más luz sobre un pasaje. En Lucas 9 dice el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este pasaje paralelo, el maestro nos está diciendo, bueno, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribió, ¿verdad? Que
para empezar, pues el Señor no nos obliga. Él no obliga a nadie que le siga. Si alguno quiere, nadie nos ha forzado, nadie nos forzó, y el escritor aquí mismo nos dice que es cada día. Allá en Mateo dice, tome su cruz, pero aquí nos dice, tome su cruz cada día. Cada día debemos de tomar nosotros esa cruz. Por eso el Señor dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. No es apto. Porque voltea para atrás a ver lo que dejó y le pesa. Como los judíos cuando salieron de la esclavitud les pesaba lo que habían dejado en Egipto. Entonces dice el Señor, no me sirve. No, pues es que usted no sabe los problemas que yo tengo, cómo vivo en mi casa, mi esposa, mi esposo. Pero, ¿y usted cómo es? ¿Cómo es usted? Bueno, por eso Pedro nos dice, así mismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de ustedes. La Biblia de las Américas, ¿verdad? En la traducción de la Biblia de las Américas. Pues ¿cómo somos nosotros allá? Y dice que por la pura conducta las pueden ganar al observar nuestra conducta casta y respetuosa. ¿Somos discípulos? También para nosotros, dice, maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, si nosotros somos, pues, ahí, ¿verdad? Estamos sobre nuestra esposa, como cuchillito de palo, ¿verdad? Que no corta, pero ahí estamos nosotros mayugando. Pues, ¿cómo va a ser la esposa con nosotros? Estamos nosotros, pues, luchando contra la corriente. Debemos ser parciales, hermano. Y luego dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo nosotros vamos a querer preparar un estudio si estamos peleados con la mujer? No entra. Un discípulo es como su maestro. Dice Mateo 10, 24 a 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de esta casa? La gente de allá afuera podrá ver eso en mí, hermanos, por mi comportamiento, que digan, mira, ahí va un discípulo de Cristo, así como de los discípulos de Juan. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo necesita permanecer para crecer, para poder imitar a su maestro y después volver a ser discípulo. Dice Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Un discípulo reconoce la autoridad de su maestro. Si yo soy un aprendiz, un seguidor, debo de reconocer también y sujetarme. ¿Es Jesús mi maestro? ¿Soy yo su discípulo? ¿Lo reconozco a él y no a una institución religiosa? Mateo 15, 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermano, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de honra. Nosotros ya tenemos que haber dejado eso, hermano. Todas las tradiciones que no son conforme a la palabra de Dios, que afectan a la vida espiritual. Cuando uno se somete a una institución religiosa donde se quebrante, sustituyen las enseñanzas de Dios, simplemente Dios no lo acepta. La religión del tal es vana. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Lucas. Y la razón por la cual no puse todo el texto ahí, porque no me iba a caber. Pero quiero que vean Lucas 7, para que entiendan. Dice,
Lucas 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Fíjense, hermanos, que siendo un militar de alto rango, él reconocía la autoridad de Jesús. Y él demostró la humildad y la fe y entendía perfectamente lo que era estar bajo autoridad. Por eso dijo: tan solo di la palabra y serás sano. Pero el versículo 8, hermanos, es lo que a nosotros nos incumbe. ¿Cómo puedo yo aplicar este texto para mi crecimiento espiritual? Leámoslo otra vez, pero la traducción esta que tengo aquí, Nueva Traducción Viviente, dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Entonces, si yo soy un discípulo, ¿qué tengo que hacer? Si el Señor dice que vayamos, tenemos que ir. Si dice que vengamos, tenemos que venir. Y si dice que hagamos esto, lo tenemos que hacer. Somos discípulos, somos seguidores del Maestro. Tenemos que sujetarnos, hermanos. Conozco la autoridad del Maestro y permanezco en su enseñanza. Fíjense lo que dice Juan 6, 60, 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto los ofende. ¿Permanezco en su enseñanza o solamente agarro hasta donde me conviene porque la otra parte no me gusta? Por ejemplo, no dejen de congregarse, no dejen de asistir a todos los eventos que la iglesia ha acordado, y tanto que se le puede sumar a esta lista, hermanos, lo que nos dice Pablo en Efesios 4, de 17 en adelante, una lista tan larga. Ahí mismo dice en el versículo 67, y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también nosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Concluyendo, hermanos, ¿somos discípulos? Nosotros debemos permanecer en la palabra para aprender, para crecer, para poder imitar al Maestro, como lo leíamos el otro día. Dice que el pámpano debe de permanecer en la vid para poder llevar fruto. Entonces, hermanos, así también nosotros debemos permanecer en el Maestro para que seamos así sus discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, que el Señor nos ayude.
Estemos de pie. Vamos a hacer una oración y volvemos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso que estás en los cielos, te damos, Señor, una vez más, gracias. Queremos llegar, Padre Santo, ante usted con toda la humildad, Señor, esperando que todo esto, Padre, se quede en nuestros corazones, que lo pongamos en práctica y que nos ayude, Señor, a fortalecer todos nuestros aspectos donde nosotros estamos quizás débiles, flaqueamos, Padre Santo. Queremos nosotros en este año, Señor, permanecer, crecer en su palabra, ser siempre buenos obreros, buenos discípulos, que podamos estar, Padre, creciendo día con día espiritualmente. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, su palabra siempre, que nos guíes a ser mejores. Te pedimos una bendición por un café y bendiga a todos los hermanos que están aquí, pues todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen. Pasen 15 minutos. ¿Ya pagaron, eh? ¿Ya le pagaron, Sí, todavía no. Sí. Hijo, eso. No, pero ya no está grabando, sí. ¿Sí? ¿Ahí pasó, hermano? No, pues. Pues, no sé. Ah, aquí dice finish.